Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos. Señoras y señores, un placer estar con ustedes ya al comienzo de este fin de semana, con una agenda muy interesante. Nos ha costado un poquito, pero hoy, por ejemplo, vamos a contar con la presencia de los familiares de nuestros queridos compañeros víctimas de un atentado que lamentamos. Vamos a buscar describir, encontrar, ubicar, seguramente por hipótesis, por lógica, por un deber de periodistas entre periodistas, saber la verdad, identificar realmente incluso culpas de buena fe. Pero tiene que conocer especialmente el núcleo familiar, la realidad de este escenario, analizarlo, ver qué hacen ellos con todo su derecho, con los archivos sobre el plagio y especialmente sobre el crimen. Un crimen que lamentaremos toda una vida, alevoso, innecesario, de una torpeza humana impresionantemente grande. Apenas dije crimen, ¿no? Mera coincidencia. 6:55 de la mañana. Y bueno, Ricardo Rivas, perdón, Yadira. La periodista Yadira Aguagallo, el hermano de nuestro compañero Rivas, Paul, Ricardo, tienen un retraso por motivos de tránsito, es lo que nos han manifestado. Pero no se preocupen, aquí tenemos material como para defendernos y además identificar que a partir de las 7:40 de la mañana estará con nosotros. 7:40 de la mañana estará con nosotros. Sin mucha cautela, compañeros, mucha cautela con la gente que logre ingresar. Acá hay un facilismo para ingresar y son temas delicados. Que tenga eso el estamento de seguridad de la emisora, que tenga eso en cuenta. Bueno. Durante casi toda su vida profesional como abogado de los tribunales de justicia, Edwin Pérez Reina ha estado ligado a la Fiscalía General del Estado. ¿Y cuántos años serán de eso, señor fiscal? No recuerdo, bien puede decir, porque miren ustedes que a los 22 años
Esto es en 1998. El imbaureño, mi paisano, Edwin Pérez, empezó su ejercicio de manera independiente y 4 años más tarde ingresó a la entidad como secretario de fiscales. En ese cargo estuvo hasta el año 2010, según los informes que yo tengo. Ese año pasó a ser agente fiscal de Pichinche, estuvo en las unidades de delitos contra el patrimonio ciudadano y en la de antisecuestros. También ha estado en la división, me decían aquí, contra extorsiones, investigando extorsiones, antisecuestros, en fin. Según el escalafón interno de la Fiscalía, él está en la categoría 3. Y fue designado, señores oyentes, además como fiscal de enlace para el combate al crimen organizado en la frontera. Entiendo que en las fronteras, sur, norte y oriental, seguramente. En el año 2016 el funcionario ganó un concurso de oposición y méritos y fue designado fiscal provincial de El Carchi. En ese puesto se ha desempeñado hasta el 2 de mayo pasado, cuando el Consejo de Participación transitorio, obviamente, transitorio, lo seleccionó para que ejerza como fiscal general encargado, luego que la Asamblea destituyó al fiscal Vaca, Carlos Vaca, en una senda sesión en la que participaron todas las bancadas, y así definieron la situación del fiscal anterior. Ahora, don Edwin Pérez ha estado silente, se ha mostrado cauto, y estará con nosotros en cuestión de unos minutos. A él también le corresponde esclarecernos algunos elementos de los que vamos a hablar con los familiares de nuestros queridos e inolvidables compañeros del diario El Comercio. Ya está con nosotros Ricardo, muy buenos días. Gracias, buenos días. ¿Yadira está en camino? Sí, qué buena un poquito enferma, pero me confirmó que iba a venir. Sí, han sido días muy intensos también para ella, ¿no? Sí, así es. Para todos. Para todos creo que ha sido difícil. Creo que esto nos enfermó a todos de mucho dolor y especialmente de impotencia, que es lo que más grave cosa le puede pasar a un ser humano, a una colectividad, a una sociedad. Ayer decían, ¿para esto demoraron tanto? Sí, no, una dilación innecesaria, pero ya habrán puntos de vista respetables a los que tenemos que atenernos. Bueno, el gobierno va a desclasificar información del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Y yo tengo una pregunta familiar, pero aguardo que venga Yadira, la compañera de su hermano Ricardo. Así es. De Paul. De mi buen amigo, Paul. Bueno, el asunto es que ustedes van a analizar qué van a hacer o ya tienen una definición respecto del archivo de plagio y del crimen. Inicialmente conocemos como comunidad periodística y como sociedad, en términos generales, que ustedes van a viajar a la nación colombiana, específicamente a su capital, la ciudad de Bogotá. Así es. Aquí, ¿qué institucionalidades, testigos, elementos dignos de investigar, doliéndose como familia, descuidados seguramente, especialmente por la institucionalidad colombiana? ¿Usted graficaría si Colombia ha estado a la altura de los acontecimientos o ha dejado, para ellos ha sido una práctica más, un episodio adicional
a los cuantos que desde sus abuelos o tatarabuelos seguramente las actuales autoridades han tenido que enterarse, asimilar, especialmente asimilar. En el caso ecuatoriano, a nosotros nos ha dolido y hemos actuado en unidad de acto en la familia ecuatoriana, en toda la sociedad ecuatoriana. Créame que el que menos ha estado con ustedes. Y ahora pedimos a Dios que les ayuden a encontrar todos los detalles, incluido, ¿qué podríamos decir? Incluido equívocos que se cometieron, porque eso es conocer la verdad. Hola, querido colega, bienvenido. Tenga la bondad. Ervin Hoyos, Sí, lo el conocido conozco. periodista Sí, de la nación colombiana. Usted vino a rendir, Ervin, con su permiso. no se preocupe. Usted vino a rendir o compareció ante algún juzgado para revelar conocimientos específicos de un tema al que la autoridad jurisdiccional le ha convocado. ¿Cómo le fue en esta instancia? Le agradecemos por toda la contribución que usted ha dado a tanto caso en que hemos sufrido lágrima por lágrima con los familiares esta situación, especialmente con los chicos del comercio. Pues, don Gonzalo, primero déjeme expresarle mi admiración, poderlo conocer, estar aquí con usted en el programa. Siempre pues he estado en unas oportunidades vía telefónica desde Colombia Así ha sido, o desde Estados Unidos, que es donde más permanezco. Pero he venido aquí a comparecer por una citación que me hace la Fiscalía General de la Nación en razón a la investigación que realicé en su momento cuando fue secuestrado en Colombia un asambleísta ecuatoriano, Fernando Balda. Ya. Él fue secuestrado allá por un grupo de bandidos, secuestradores, y resulta que cuando yo empiezo a hacer la investigación me encuentro con que había un secuestro muy extraño, y esa teoría fue cogiendo fuerza en la medida en que empezamos a descubrir que el origen del secuestro estaba en Ecuador. Y esto trascendió a tal punto que a los días después ubicamos a quienes se habían reunido en un hotel de Bogotá con unas personas de nacionalidad ecuatoriana, y al investigar nos encontramos con que eran policías de la inteligencia de Ecuador. Era entonces un secuestro por encargo. Era un secuestro por encargo. Estos señores estaban hospedados en el Hotel Capital de Bogotá, contrataron vehículos de alta gama, se movían al más alto nivel y contrataron a unos bandidos para que secuestraran a esta persona y se lo llevaran. En principio el plan era conducirlo hasta la frontera. Ese era el plan, conducirlo hasta la frontera. Pero el trabajo de investigación pasa más o menos un año, duran ellos, siguiendo a esta persona por todas las partes donde él se movía en Colombia. Contratan a los secuestradores, se les empieza a acumular ya el tiempo, tienen una presión de tiempo porque no lo podían secuestrar, y se les cambian el plan y ya no se les vuelve prioridad conducirlo a la frontera, sino que era solamente sacarlo de Bogotá y ponerlo en las estribaciones de la cordillera y dejarlo allí. Decimos, y en la investigación que yo hice, que no tenían como prioridad mantenerlo con vida, porque en todas las fases del secuestro, la última que no previeron era que él permaneciera con vida. Allí no había una forma de sobrevivencia, o lo iban a dejar botado en la selva, o lo iban a asesinar, lo iban a desaparecer. Pero una persona que era para ese momento una amenaza, si podemos llamarlo de esa manera, pues no conviene que esté vivo. Cuando el secuestrador a usted le da la cara, cuando el secuestrador a usted lo mira a los ojos, pues es porque él no teme que usted lo va a denunciar, porque no va a hablar, sencillamente, y a él le dieron la cara, lo pudieron constatar directamente,
se le presentaron a él, hablaron con él, le infiltraron a una mujer, o sea, una mujer ecuatoriana que lo busca, que le ofrece invitarlo a Cartagena en un viaje, entre comillas, romántico, o lo querían llevar a Cali, le ofreció hoteles, le ofreció pasajes, le ofreció de todo. Lo que pasa es que, claro, no se les cumplió esa posibilidad, y yo hice toda esa investigación de la mano con la Fiscalía General en Colombia, y en razón a todo este conocimiento, a toda esta experiencia, no solamente pues en este caso, sino en muchísimos casos en Colombia en los que he podido investigar, la Fiscalía General de Ecuador me cita, y obviamente que he venido pues a compadecer, porque es parte del esclarecimiento de verdad. Son cosas que no nos pueden ocurrir ni a ustedes los ecuatorianos, ni a nosotros los colombianos. Aquí hay muchos hechos que yo creo que Ecuador necesita que se conozcan, porque no solamente el caso de Fernando Balda, ha habido muchos otros secuestros de ecuatorianos en Colombia que pagaron miles de millones, que nunca se volvió a saber de ellos, porque no solamente les extorsionaron, les sacaron el dinero, sino que no devolvieron los cuerpos de estas personas. Tiene mucho que ver un exmandatario ecuatoriano como la cabeza, digamos, intelectual de este episodio que nos está describiendo, y que ocasionó que Fernando Balda se haya escabullido buen tiempo en algunas ciudades colombianas para evitar este capítulo de odiosidad y de odio que mantenía el presidente Correa a este ciudadano. Pues a ver, en la investigación que... Debe haber habido alguna pregunta, sí, de parte de los fiscales, ¿no? Correcto, sí, lo que nosotros podemos, y esto lo hablo ya más como un testigo técnico, porque claro, yo no tengo la grabación del expresidente diciendo vayan y secuestran a Balda, o sea, esas pruebas no están, yo no las tengo. Pero lo que yo sí puedo, como testigo técnico, analizar es que estamos frente a un hecho en donde 3 funcionarios de la inteligencia ecuatoriana salen del país, ojo, salen del país, se van de Ecuador, se van a Colombia, en donde ellos son conscientes que son funcionarios públicos, que son agentes de la policía, que no tienen atribuciones de policía en otro país. Por lo tanto, cuando ellos estudian en la academia de policía les enseñan, ellos saben de leyes, saben absolutamente todo, saben que sus funciones están circunscritas para actuar dentro de la frontera. Cuando ellos trascienden la frontera y se van a otro país, y adicionalmente se van a otro país, está bien que se hubieran apoyado de la policía, de la Policía de Inteligencia de Colombia también. No, contratan a una banda de secuestradores. Una banda de secuestradores, se los llevan, los contratan, les pagan, les ofrecen más o menos un equivalente a $15,000 a cada uno de ellos, para que los secuestren. Le dicen a los secuestradores que es que el señor tiene acá en Ecuador una niña por la que no respondió, o sea, como un tema de irresponsabilidad familiar, y que el suegro es el que está mandando a que lo lleve para que responda por la niña. Con esa excusa los contratan. Entonces ellos dijeron, bueno, pues lo hacemos, y si nos pagan, pues, y como eran expertos en delito común, no en secuestro, en delito común, pues ellos son contratados por estos señores de la inteligencia. Cuando están en Colombia haciendo toda esa labor, ellos ya están delinquiendo. Claro. Entonces, a lo que yo voy con esto, y esto es el análisis técnico que hacemos, cuando un policía que ha jurado defender a su país, que ha jurado el honor, que ha jurado por la lealtad, que ha jurado por el cumplimiento de la ley, que ha sido una persona que ha tenido una excelente hoja de vida dentro de la institución, sale del país con una cantidad de dinero disponible para cubrir todos los gastos, una de dos: o lo está haciendo porque es perversamente malo y corrupto, o lo está haciendo porque tiene una orden suprema que debe cumplir, rompiendo todos sus parámetros de ética, de moral, de justicia, de leyes, de todo. O sea, ahí había 2 elementos: o eran demasiado corruptos, o estaban cumpliendo una orden suprema que no tenían opción, incluso estarían sometidos a la máxima presión para cometer este delito. Aprovechando la presencia del investigador periodista,
Yadira, como explicación para usted, nos distrajemos, nos desconectamos del caso de sus familiares, de su compañero de vida, de nuestro queridísimo e inolvidable estamos muy dolidos por todo lo que ha ocurrido y créame que este capítulo ingrato para la sociedad ecuatoriana y para la familia periodística de nuestro país y de Latinoamérica nos ha hecho pensar a todos en cuán fácil nosotros definimos escenarios por esta vocación que le llevamos encendida en el alma de cubrir todo sin limitarnos a nada. Y claro, elaboramos los planes estratégicos a nuestra manera, a veces con síntomas de audacia, y no es el caso que nos ocupa. Esto fue perfectamente programado y conocido por todo el entorno familiar y el entorno periodístico. El diario El Comercio conoce y ampliará en las investigaciones que vengan muchos datos que la información desclasificada de Colombia o del gobierno ecuatoriano, eso no sabemos cómo ha repartido esa lista de testimonios, de acciones que se cumplieron y no se cumplieron, incluyendo errores, ¿no? Incluyendo errores, que es lo que más debe preocupar a los familiares de su novio. Y usted como compañera de vida y compañera sentimental de él, lo que más quiere es conocer la verdad. En esa verdad amplia, no dicha todavía, ustedes han sido unos seres humanos de excelencia. No han gritado, no han protestado, y han habido demoras y suspensos muy conflictivos. Parecía que estaban adecuando circunstancias. Eso se darán ustedes cuenta el momento en que lean el documento que bajo el nombre de información desclasificada. No queda otra. Es lo que nosotros periodísticamente y la mayor parte jurídicamente utilizan esa denominación y ese proceso. Yadira, ¿usted cree que va, con su permiso, Ricardo, usted va a saber qué realmente ocurrió? ¿Cuántos pequeños capítulos los dejaron de lado? Porque eran incongruentes muchos de ellos, o resaltaban por doble y hasta triple versión. Complicado el asunto. Pero queremos ahora entre todos unir empeños para conocer la verdad. Aquí está un periodista de la experiencia y del aplomo, con casos tan similares, a veces hasta mucho más graves que en términos de secretismos y de mala fe y de mala voluntad y de mentiras, repletos de mentiras, de versiones que indistintamente no han respondido a la verdad. Y hoy queremos es conocer la verdad. Precisamente, Gonzalo. Hoy no solamente 3 familias, las familias de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra quieren conocer la verdad, sino todo el país. Primero quiero agradecerle por abrir este espacio en democracia. Nosotros sentimos que siempre mientras más espacios de diálogo y de debate exista alrededor de este tema, la sociedad ecuatoriana tiene mayor capacidad de entender qué es lo que está ocurriendo en el país, y precisamente por eso, porque no es un anhelo solo de las 3 familias, de los 3 ciudadanos ecuatorianos, sino de todo el país, es que es tan importante llegar al fondo de lo que ocurrió con el secuestro y posterior asesinato de Paul, Javier y Efraín. Ahora, se nos ha dicho que el día lunes se entrega una información
desclasificada por parte del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es nuestro planteamiento ahí como familiares? ¿Se lo entrega aquí o en Bogotá? Se entrega aquí en la ciudad de Quito, en el Palacio de Carondelet, lo tenemos entendido así, y se entrega la información que corresponde a las acciones que realizaron desde el Ejecutivo, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y la Cancillería ecuatoriana. También hemos pedido que se incluya el trabajo de Cancillería dentro de este informe. Y lo que esperamos de esa información es que, en primer lugar, sea información completa, sea información verídica, sea información que permita a las familias, y no solo a las familias, sino a todo el país, establecer un mapa, un rompecabezas completo de lo que ocurrió durante los días de secuestro y después durante los días en que ya se anuncia el asesinato, y se tendrían que haber establecido esfuerzos para la repatriación de esos cuerpos. Entendemos que desde el lado colombiano también se tiene que hacer esa entrega de información, porque aquí hay un antecedente. El día 12 de abril, la CIDH otorga medidas cautelares para Javier, Paul y Efraín sobre los estados de Ecuador y Colombia, y una de esas medidas cautelares tiene que ver con la entrega de la información de los dos estados sobre las acciones que han realizado para precautelar y garantizar la vida de Paul, Javier y Efraín, que es la primera medida cautelar que dicta la CIDH. Entonces, más allá de saludar este acto de entrega de información desclasificada, es una obligación del Estado, pues tenemos unas medidas cautelares que le piden al Estado que haga esa entrega de la información. Se hará lo propio en Colombia. Para esto, Ricardo puede ampliar después en esto. Hay una visita programada para la siguiente semana a la ciudad de Bogotá, precisamente porque hay que hacer diligencias también en ese país. Pero fundamentalmente, lo que las familias y el país entero espera de esta información de índole desclasificada es conocer la verdad, y por medio de esa información y esa verdad llegar hacia la justicia, que es algo que esperan 16 millones de ecuatorianos, Gonzalo. Ricardo, ¿usted no cree que habrá un acuerdo informativo entre los dos estados, o por lo menos a nivel de institucionalidades, con todos los misterios, como han construido un envoltorio a veces hasta fantástico, molestoso para ustedes y ciertamente para la sociedad ecuatoriana e incluso para la respetable comunidad colombiana? La sociedad colombiana también se ha irritado con tanta demora de parte de los suyos, de las autoridades colombianas. ¿O habrá un ejercicio muy objetivo, comparativo especialmente, de lo que diga Colombia y de lo que informe Ecuador, que sería lo mejor, ¿no? Dos interpretaciones o dos versiones, dos seguimientos que les pueda permitir a los familiares hacer o ejercitar una comparación para ver si encuentran la verdad. Esta verdad que es propiedad de los pueblos ecuatoriano-colombianos. Así es, Gonzalo, buenos días. Sí, efectivamente hay, yo diría que dos escenarios, o pueden abrirse otros más. Uno de ellos es que efectivamente los dos gobiernos decidan abrir bajo el marco legal o de medidas cautelares que ya fueron emitidas y que tienen la obligación de transparentar las acciones que se realizaron en los dos países y poder esclarecer la verdad. Ese sería el mejor escenario, y creo que si se persigue la verdad por parte de los dos gobiernos, pues sería lo mejor para nosotros. Sin embargo, nos queda siempre la duda que esto pueda ocasionarse o darse. Por lo tanto, siempre vamos a estar nosotros vigilantes. De hecho, ya lo ha mencionado el secretario Roldán, indicando que se va a entregar la bitácora. Esperemos que esa bitácora tenga las acciones militares, los informes de inteligencia, las acciones que se hicieron de un lado y de otro. Es decir, ayer incluso planteé una serie de documentos que serían importantes tenerlos, y que no quisiéramos llegar al punto de tener que nuevamente abrirlo a la comunidad y decir, miren, nos entregaron, nos falta estos documentos, nos entregaron la mitad, porque eso sería contraproducente incluso para el gobierno. Entonces, interrumpo, Ricardo, con su permiso. Sí. La experiencia aquí podría ayudarnos y mucho. Así es. ¿Cuáles son las características de un levantamiento de sigilo
desclasificar, digamos, todo el conjunto de informes. Muchos de ellos pueden tener una valía, una importancia para llegar a conjeturas, no a conjeturas, sino a la verdad, a la verdad. Entonces, ¿qué tienen como familiares que exigir a los estados? Las víctimas, parte de las cuales están aquí presentes. Le pregunto a usted, Ervin, por su experiencia, ¿qué le recomienda? Inclusive recomendarle al Estado, ¿no? Para que esto, la vocería del señor presidente de la República, ojalá nos pueda atender este momento. Milton, ¿será posible? Si le llamas a Juan Sebastián, para decirle un poco, esto es lo que ustedes tienen que entregar. Por experiencia, Ervin Hoyos, periodista colombiano, investigador colombiano, nos dice. A ver, primero déjeme saludar a Ricardo Rivas, a Yadira, que no los conocía, no sabía que eran familiares de los colegas, y primero mi reconocimiento y mi compromiso desde que esto empezó a traer a este país, a ustedes, las familias, ojalá la respuesta de localizar los restos. Nosotros estamos trabajando del lado colombiano, tenemos un equipo de búsqueda en la zona y llevamos, desde que estuvimos aquí del lado ecuatoriano, yo regresé a Colombia y ahora estamos allí en la zona donde han ocurrido los hechos. Ha habido combates en estos días, hay incluso unas bajas en el grupo que actúa, que opera, que delinque en esta zona. Tal vez hoy al mediodía en las noticias se van a presentar las bajas que se han dado. Y el compromiso es de humanidad, el compromiso es de devolverle a ustedes ese derecho de hacer el duelo, y estamos en eso. Yo espero tener la oportunidad de darles esa buena noticia. O sea, nosotros, que somos periodistas, estamos allí trabajando. Y qué bueno encontrarlos aquí, don Gonzalo, para decirles a ellos que allí hay un grupo de hombres colombianos, anónimos, que lo están haciendo a modo propio, con un compromiso de humanidad, y que esperamos que haya resultados. Sobre el tema de la desclasificación es muy sencillo. Cuando hay una investigación de tipo judicial, estas investigaciones judiciales tienen unos tiempos de reserva judicial, de que solamente los fiscales, los investigadores, los encargados de llevar a cabo la investigación tienen acceso a esos documentos. Documentos en donde están, por ejemplo, en el caso del secuestro de ellos, los primeros chats que se recibieron, que bueno, yo creo que tengo entendido, ustedes ya los conocen, pero hay algunos documentos adicionales que fue cómo inteligencia manejó el caso, quiénes participaron, qué órdenes se dieron al interior del Ministerio del Interior, por qué, por ejemplo, que fue una de las cosas que yo dije, tan pronto ocurrió el secuestro, yo lo dije a través de CNN con Fernando del Rincón, yo dije, el Estado ecuatoriano no puede dejarse poner como negociador por parte de los secuestradores. O sea, ese es el error más grande si el Estado ecuatoriano llega a asumir el papel de negociador. Y efectivamente lo asumieron. Y se lo dije al ministro César Navas cuando nos reunimos personalmente. Yo le dije, el peor error que ustedes pudieron asumir fue haber hecho frente a la negociación al Estado. El Estado nunca puede ser el negociador de un secuestro. El Estado debió darles la garantía a las víctimas, la garantía a Fundamedios, facilitarles todo para que negociaran, para que hicieran ese proceso de aproximación. Decir el Estado, mire, eso no es con nosotros, negocien con las familias. Y con esa condición le habían inmediatamente bajado el perfil de riesgo, porque ellos se habían dado cuenta, no, estos tipos no tienen nada que ver con el gobierno, ¿qué le vamos a pedir a la familia? ¿Qué le vamos a pedir a Fundamedios? Nada, soltémoslos y que se vayan. Pero el error fue ese, el error fue haber asumido esa condición porque les dieron el estatus casi que de agentes políticos, y ahí estuvo el error en la negociación. Todo eso lo tienen que conocer las familias, y luego, muy seguramente, y yo me atrevo a adelantar, que aquí no hubo mala intención, don Gonzalo, no hubo mala intención, aquí hubo desconocimiento, falta de pericia, falta de experiencia, hubo buena fe,
Tal vez hubo un error que es el protagonismo, los egos. Dijeron, yo soy capaz de hacerlo, yo lo voy a hacer. O sea, quisieron llevarse el show del logro sin haber valorado primero la gravedad de lo que estaba allí ocurriendo. Subvaloraron, minimizaron los hechos y se cometieron obviamente errores, que estos son todos errores de la inexperiencia. Yo en esos días me ofrecí, inmediatamente ocurrió el hecho, dije, yo mismo quiero estar allá, ayudándolos, apoyándoles, porque además, y yo creo que hoy lo puedo yo decir acá, o tal vez no es prudente todavía, esperemos, pero tenía unos contactos perfectos en el momento, en el teatro, allí, en el teatro de operaciones, pero yo tenía que contar con un aval del gobierno de Ecuador. Ya tenía el de Colombia, yo conseguí el aval de Colombia inmediatamente, pero tenía que tener un aval del gobierno ecuatoriano para poder actuar. Yo no lo podía hacer sin el permiso del gobierno ecuatoriano, porque imagínense yo venir a hacer una gestión de este tipo, en 2, en 3, en 5 años me aparece una medida cautelar, una orden de captura de la Interpol. ¿Por qué? Porque hablé con un terrorista, porque hablé con un secuestrador. ¿Con qué permiso? ¿Por qué lo voy a hacer? Algunas definiciones y sugerencias, más que sugerencias, me parece que exigencias, vocería presidencial. Juan Sebastián, muchas gracias por atendernos. Él está ya en el interior de una aeronave que le va a conducir a algún destino urgente y me dice que le haga escuchar, es decir, nosotros nos hemos permitido llamarle para que incluyan en un formato de reporte de parte de la institucionalidad gubernamental ecuatoriana todas las características que debe reunir un macroinforme desclasificado con todos los detalles, inclusive con los rumores o los errores que se cometieron. Pueden ser rumores o pueden ser en efecto errores que cometieron, incluyendo a ministros de Estado del gabinete del presidente Moreno en determinadas instancias de la investigación o del acuerdo al que querían arribar con esta gente. La bestia se enteró, ¿no es cierto? Se enteró de lo que se decía de él y hizo lo que debió hacer. Este es uno, por ejemplo, de los rumores que vale la pena que sean explicados por la investigación propia del régimen. Por eso mi molestia, Juan Sebastián, para que tenga usted la gentileza de explicarle a los familiares y explicar también a un periodista de investigación de la Nación Colombiana que usted sí lo conoce, Ervin Hoyos. Lo escuchamos, señor secretario de Presidencia. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Yadira. Buenos días, Ervin. Buenos días a todos los ecuatorianos que escuchan su radio hoy día, Gonzalo. Lo que se va a hacer el lunes es el producto de una nueva comisión creada por el gobierno en acuerdo con los familiares, en la que se plantearon dos grandes objetivos. El primero, el de transparentar la información, y el segundo, el de procurar de la manera más expedita el retorno de los cuerpos de los compañeros del comercio. En primer lugar, el día lunes se va a entregar esta información a los familiares. Esa fue una decisión de los familiares. Yo estuve solamente en la reunión de lunes, en la siguiente reunión ya no participé. Sin embargo, el primer día les pedimos que ellos nos digan qué querían que hagamos con la información. Si esperábamos a la creación de una comisión internacional, o si es que entregábamos la información, y según lo que entiendo, decidieron que entreguemos la información, y por eso el día lunes se va a hacer una primera entrega de información. Digo primera porque eso no significa que no se vaya a entregar el resto de información que los familiares soliciten. Se les entregará toda la información de policía, NACE incluida, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, y ese mismo día se hará un trabajo con la misma familia para saber si es que la información que les estamos entregando es información que les deja tranquilos, o si es que debemos ir ampliando la información. Como hay unos 3 días adicionales a la fecha en que van a hacer la entrega de este informe desclasificado, es decir, perdone por el término, pero un informe, un reporte desnudo, graficante, completo,
objetivo, realista y más que todo esclarecedor, ¿no? Lo que todo mundo imagina, especialmente los dolidos familiares, señor secretario de Presidencia, va a ser indispensable y por eso nuevamente apelo a Ervin, un periodista investigador muy experimentado, para que le haga conocer en términos de capítulos qué debe reunir este informe para no estar, no han puesto esto, no han definido esta otra circunstancia, esta hipótesis está muy mal concebida, etcétera, etcétera. A mí me parece que le estamos ayudando al gobierno del presidente Moreno si tú les das unas pistas o unos lineamientos de qué debe constar este informe. Advierto que también el señor fiscal general de la República nos está acompañando desde hace algunos instantes y Edwin Pérez Reina él vino también por este motivo, pero también a otras cosas que tiene que comentarle a la ciudadanía ecuatoriana. Ya está con nosotros. Así es que, oyendo presidencia, fiscalía y familiares, luzca Ervin. Bueno, primero celebrar esa voluntad. Yo siempre, desde que llegué aquí a Ecuador a apoyar este caso, encontré muy buena voluntad en el señor presidente de la República. Encontré esa entrega absoluta de esclarecimiento de la verdad, cueste lo que cueste, que es el mensaje que yo he recibido. Cueste lo que cueste. Eso dijo el señor presidente. Eso es lo más importante, esa voluntad, esa transparencia, ese acto que tuvo el señor presidente de venirse de la cumbre, suspender todo, tan pronto le dijeron, aparecieron estas imágenes, suspendió todo. Eso es lo que tiene que hacer un presidente. Ese es un jefe de Estado. Y lo hizo muy bien. Entonces, ¿qué les digo yo a los familiares y qué le digo yo al señor secretario de Presidencia? Incluyan, por favor, incluyan los hechos investigativos que estaban haciendo ellos en la zona de la frontera norte, que incluyan los acercamientos que tuvieron ellos con la policía en San Lorenzo, que ojalá el oficial de policía que los atendió cuente qué habló con ellos, en qué entorno se dio la conversación con ellos. ¿Por qué la negó después, tal vez? No, él no la ha negado, pero no sé, yo no creo que eso no esté allí, y eso es muy importante que esté. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a entender que hubo un acercamiento de ellos con las autoridades, que hubo una aproximación, que ellos llevaban ya una investigación preestablecida, una investigación ya muy avanzada, que ellos llegaron a constatar con la policía en San Lorenzo unos datos puntuales, que llegaron a constatarlos, y a partir de que ellos constatan esos datos, en las instalaciones de la policía les viene el riesgo. Y yo he planteado una teoría. Una de dos. O había milicias de este grupo armado que están monitoreando quién entra y quién sale del comando de policía y alertaron a los terroristas en la frontera a decirle, mire, estos que van para allá estaban aquí hablando con la policía. ¿Pudo ser eso? ¿Será que hay un infiltrado en la policía y fue el que les dijo, oiga, aquí están estos tipos que van para allá? ¿Qué pudo pasar? Porque ahí está la bisagra de todo lo que ocurrió. Entonces, eso es importante que lo incluyan. Lo demás tenemos que entenderlo, que ellos estaban en una misión peligrosa. Nosotros los periodistas, ser periodista significa riesgo. Sí, nosotros los periodistas no estamos para que nos restrinjan áreas de movilidad. En el Ecuador, como en Colombia, como en ninguna parte, no puede haber territorios vedados para la prensa. O sea, aquí los únicos responsables de lo que ocurrió son los secuestradores. Aquí los únicos responsables de lo que ocurrió son los terroristas. Que las autoridades omitieron hechos o no, bueno, eso se va a esclarecer. Pero yo quiero que los ecuatorianos entiendan que aquí los únicos responsables de la muerte de ellos son los secuestradores y tienen que pagar por eso. Y el día que los capturen con vida tendrán que ir a una corte penal internacional. ¿Por qué tomaron esa decisión, Yadira? Hipótesis familiar, por ejemplo. No en plural, seguramente la bestia que yo le doy en llamar.
Bueno, hay un millón de hipótesis, Gonzalo, que se barajan desde múltiples actores del país y de la sociedad, y precisamente para saber qué ocurrió es que se necesita contar con información transparente, con información que aporte, que sea valiosa. Por ejemplo, lo que Erwin menciona, todos las informaciones o los conocimientos que se tengan antes del secuestro son importantísimos y deberían estar incluidos dentro de este informe, para conocer cuál era el contexto en el que se hacía el trabajo periodístico, no solamente del equipo de Diario El Comercio, sino de toda la prensa ecuatoriana, es decir, qué existía antes del 26 de marzo. Cuáles eran las condiciones que se estaban desarrollando en la zona de la frontera norte. Porque si ustedes revisan redes sociales, medios de comunicación, si se analizan las conversaciones que se tienen dentro de la sociedad ecuatoriana, hay múltiples hipótesis, hay múltiples preguntas y hay múltiples respuestas que se están esbozando, pero que tienen que esbozarse sobre la base de información que nos aporte claridad sobre el proceso. Ok, Ricardo, ¿cuáles son los potenciales equívocos que se cometió en el proceso de investigación de parte de las autoridades más importantes, los señores secretarios de Estado que intervinieron? Eso también obviamente va a copar un espacio de incertidumbre de parte de los familiares. Claro, mira, hay algunas incongruencias que se manejaron desde nuestro punto de vista. Es para que conste en este informe que estoy averiguando aquello. Claro, justamente ya lo mencionó Erwin, o tal vez la falta de experiencia en el tema hizo que los niveles de comunicación pues sean contradictorios por parte de la voz autorizada del gobierno oficial. Cuando, te voy a citar uno de ellos, se indica que se estaba negociando en el el famoso comité de crisis, pero después a la prensa internacional él mismo lo indica que no se está negociando. Entonces ahí, por ejemplo, puedes detectar una incongruencia, y ese mensaje que salió en el contexto internacional puede haber causado revuelo, no solo causó revuelo en la prensa internacional, en las familias, en Colombia, en Ecuador, sino también en los secuestradores. Pueden haber escuchado un mensaje tal vez equívoco de lo que se dijo o se trató de decir. Y lo canalizaron como una subestimación. Sí, exactamente. También lo manejaron como un secuestro delincuencial, no con las connotaciones que tenía. De hecho, eso está mejor. El escenario que se plantea, que fue un estado de excepción en la zona, y lógicamente el estado de excepción dice que el ministro de Defensa es quien debe actuar en ese sentido, con un mando único, donde la policía tiene que contribuir y estar a la par de toda la información que se tenga, tanto de inteligencia militar como policial. Doctor Roldán, esto va a constar en el informe. Mil perdones por interrumpirle, Ricardo. Doctor Roldán. Gonzalo, como comenta Erwin, como conoce el Ecuador, el presidente de la República ha planteado que entregará toda la información necesaria. Si es que la información pertinente a lo sucedido en San Lorenzo, con la explosión de la que citaban, es importante, se entregará esa información. Es decir, el gobierno no tiene ninguna restricción de información, en tanto y en cuanto esa información conduzca a lo que todos los ecuatorianos buscamos, y el presidente de la República especialmente, y es que la verdad sea la que prevalezca. ¿Cuántas páginas plasman ustedes el reporte y con qué capítulos? No se lo puedo decir, Gonzalo, porque no conozco el informe. Quien está preparando el informe es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con Fuerzas Armadas y Policía. El lunes que los familiares tengan el informe, y ellos serán quienes decidan qué hacer con ese informe. Nosotros como gobierno somos profundamente respetuosos con el dolor de las familias. Yadira y Ricardo pueden certificar cuál ha sido la relación que yo mismo he tenido con los dos en este proceso, que ha sido intermitente. Sin embargo, creo que ha demostrado la posición del gobierno nacional con respecto al respeto y al cuidado que ellos han merecido de parte del gobierno. En Carondelet, es decir, en nuestro Palacio Presidencial, ya conocen que estamos próximos seguramente por Acción Colombiana, fundamentalmente por Acción Colombiana, porque ellos, nuestros hermanos y compañeros de profesión, seguramente fueron ubicados o enterrados en tierra colombiana,
pasando nuestros límites, si es que esto fuera así, sí sería importante que nos haga un anticipo si eso consta ya como informe capital, digamos, de dónde están los restos de nuestros compañeros, o no es todavía una misión de esclarecimiento y el documento desclasificado no reúne esa ni siquiera manera de hipótesis. La comunicación con el grupo criminal, Gonzalo, se rompe algunos días antes de las fotografías y la información al respecto de los miembros del equipo del comercio. A partir de entonces ya no hay un intercambio de información con los criminales, porque nosotros estábamos preparando todo al respecto de lo que planteó el presidente de la República esos días, y es la voluntad del gobierno nacional, la total voluntad para intentar que vuelvan nuestros compatriotas al país. A partir del conocimiento y la información que dio el presidente de la República al país al respecto de la ya muy posible muerte del equipo del comercio, contactamos al día siguiente en la cumbre. Si el presidente se regresa de la cumbre y ahí se queda la canciller y contacta con Cruz Roja Internacional, firma un convenio para que esa institución, que es la que ha hecho eso en muchos países del mundo y en Colombia, establezca una comunicación con el grupo criminal para poder traer de vuelta a los cuerpos de nuestros compatriotas. También se están haciendo otros esfuerzos, muchos de ellos también por iniciativa de las familias, para intentar que eso suceda. El gobierno nacional va a brindar también en ese punto todo el apoyo que tenga que brindar para procurar que las familias puedan enterrar a sus queridos. Aquí está en nuestras instalaciones, y a mismo comienzo con esta importante entrevista, el señor fiscal general de la República del Ecuador, Edwin Pérez. El señor fiscal de Colombia, Luis Carlos Villegas, ojalá nos pueda esclarecer o informar. El periodista e investigador Hoyos, de La Nación Colombiana, ¿cómo está enterado de esta situación? Un poco más que el señor fiscal, que apenas está unas horas en el nuevo despacho, encomendado por la institucionalidad gubernamental. Villegas sí está mucho más enterado. Y puede ser el que en algunas instancias, con todo el respeto que merece esa autoridad, pero como que se refrenó en entregar información o algo por el estilo. ¿Usted qué ha notado, qué ha advertido en su proceso de investigación? Villegas es el ministro de la Defensa. El fiscal de allá es el doctor Néstor Humberto Martínez. A ver, lo que pasa es que aquí hubo un tema diplomático. Un fiscal muy caballeroso, sí, se lo vemos muy serio, ¿no? Sí, aquí hubo un tema diplomático que tenemos que también entenderlo. ¿Qué ocurrió? Tan pronto se presentan los hechos, el Gaula de Colombia, que es el grupo especializado antisecuestro, vino aquí inmediatamente a prestarle una asesoría al gobierno ecuatoriano. Yo no sé si eso va a estar también en los informes. Vinieron acá y se acordó, por respeto a la no injerencia de asuntos internos, como en principio se planteaba de que los hechos ocurrieron fue en Ecuador. Entonces acordaron de manera diplomática que el secuestro de ellos solo se iba a manejar bajo la versión de Ecuador. O sea, eso fue un acuerdo, y yo creo que eso va a estar en el informe. Entonces, al acordarlo, pues Colombia, desde el gobierno, desde la Cancillería, desde el Ministerio de la Defensa, nadie hablaba del tema, porque dijeron, no, eso ocurrió en Ecuador y por respeto hemos acordado con los hermanos ecuatorianos no tocar el tema, desconociendo lo que pasaba en la zona, en el área. Ahí hubo un error. Hubo un error porque, claro, el presidente Santos, Luis Carlos Villegas y Néstor Humberto Martínez y todos los altos funcionarios del gobierno colombiano no han caminado la frontera. Ellos no vinieron a Mataje, ellos no fueron allí a darse cuenta que la línea de frontera está a 200 metros del caserío, que tan pronto los detienen a ellos a cuadra y media de la casa de Guacho. ¿Y ese es un acto negligente o cosa por el estilo?
Pues es que es muy difícil una frontera como esta tan grande que se la conozca un funcionario público. Claro. Los funcionarios públicos la mayoría son de avión y nada más. Sí. Nosotros los periodistas y los reporteros que nos hemos caminado la frontera es los que sabemos cómo es eso. Por eso yo hablo de una manera distinta y por eso fui crítico en el momento que todo esto empezó, porque yo les dije, no conocen la frontera, así es. No saben lo que es la frontera. A mí me lo dijo. No, y aquí mismo yo lo dije en esos días, recién ocurrieron los hechos, sí. Y advertí muchas circunstancias que se han cumplido, tristemente se cumplieron. Entonces, no conocen la frontera. Para ellos era muy fácil el gobierno colombiano haber dicho, un momento, mandemos una comisión de verificación allá, ya, inmediatamente, sin pronunciarse, sin nada, vayan a ver qué es mataje, cómo es eso. Y cuando hubieran visto que la línea de frontera está a 200 metros del pueblo, que está ahí, que del lado ecuatoriano hay autoridades, presencia policial, hay una seguridad manifiesta del Estado, y del lado colombiano es una selva abierta, que no hay absolutamente nadie, pues la lógica conclusión hasta allá les llevó un puente nuestro expresidente. Claro, la lógica conclusión era que un puente que daba contra la montaña. Yo tengo fotos aquí del puente, el puente da contra la barranca, no hay nada más. Entonces, donde hubiese habido un alto funcionario que vaya allá y mire lo que estaba pasando ahí, dice, aquí no hay absoluta duda de que se los llevaron del lado colombiano. Y no se hubiese presentado ese cruce de opiniones. Unas, acá el gobierno dijo, sí, están del lado colombiano, y el gobierno colombiano, no, eso están del lado ecuatoriano. O sea, no hubiese pasado eso. Aquí fue una absoluta desinformación por el desconocimiento de la frontera, por no saber que ahí estábamos, escasos 200 metros de una selva inhóspita, inexpugnable, que como me lo decía el mismo jefe de la policía, el general comandante de la policía allá en Mataje, es que aquí Guacho sale corriendo, corre 150 metros, está del otro lado y se puede sentar a reírse de la policía ecuatoriana porque no le podemos hacer nada. Seguro. Eso ocurrió porque no se conocen las fronteras. Yo sí le digo, y lo he dicho en Colombia a los funcionarios, a partir de ahora, con lo que acabó de ocurrir con los hermanos periodistas secuestrados, cada que haya un hecho de frontera tienen que ir allí a conocer lo que pasa para que se tomen las medidas y no que ocurra lo que está aquí ocurriendo. Yadira y Ricardo, lo que ustedes quieran manifestar finalmente, hasta encontrarnos ya con la, de alguna manera, importante noticia del desclasificado general de este triste episodio, Yadira. Gracias, Gonzalo. Ricardo. Nuevamente reiterar el agradecimiento alrededor del debate público que este tema ha generado. Creemos que en la medida en que eso no se olvida y se entiende que este no es un secuestro de delincuencia, que este es un secuestro que se inserta en una trama y en una realidad mucho más compleja, que avanza o que retrocede hace años en la historia del país, estamos haciendo ya gran parte del trabajo que se tiene que hacer desde los medios de comunicación. Luego yo solamente... Ricardo en su intervención anterior manifestaba una serie de preguntas que nosotros tenemos y que esperamos encontrar en esta información y que tiene que ver con algo que ya Erwin ha manifestado, que es precisamente cómo se establece el tipo de negociación que va a llevar adelante el Estado con el grupo Oliver Sinisterra, y después una explicación de por qué, pese a que a personalidades como Erwin se ofrecieron a brindar su ayuda y su contingente experto, no se aceptó esa ayuda internacional. Y finalmente, tomando las palabras de Erwin sobre la situación de aceptemos si estaban o no en Colombia y cómo el Estado colombiano se inserta en esa problemática, el momento en el que las autoridades ecuatorianas reconocieron públicamente que estaban en Colombia, nosotros como familias esperábamos una reacción por parte de la Cancillería para activar los mecanismos precisamente diplomáticos que llevaran a una mejor conversación de las autoridades. Y es por eso que en la última reunión que mantuvimos en la mesa de trabajo con la ministra Alvarado, pedimos que la información de Cancillería también constara en ese informe. Y esperamos que el lunes tengamos información de Cancillería desde el primer día en que empezó a hacer su trabajo relacionado con este secuestro. Hasta ahora, todas las informaciones que empiezan en Cancillería empiezan el día 12 de abril, es decir, cuando se conoce que han muerto. 14 de abril, ¿no? 14 de abril cuando se conoce que han muerto. Entonces, esperamos también el día lunes ver el trabajo de Cancillería en este informe de desclasificación. Muchas gracias, Gonzalo. Yadira.
Ricardo, lo que quiera decirnos. Sí, es muy finalmente. importante lo que acaba de decir. Gracias, Gonzalo. Y muchas gracias, Juan Sebastián, muy amable vocero presidencial. Tenga la bondad. Gracias, sí, gracias, Gonzalo. Y sí, lo que dice Yadira tiene mucho asidero y son inquietudes que nosotros mantenemos y manejamos ahí, no solo con los tiempos, sino también con la celeridad del proceso que se mencionó en su momento, que se iba a realizar en base al proceso abreviado y que justamente tomó algunos días o demasiados días para realizarlo, y eso es una incógnita que tiene no solo las familias sino el país en general. Y de hecho hay muchas más que justamente por el tiempo no se las va a poder mencionar en este momento, pero creo que es importante y pertinente que el día lunes, pues yo ya le he enviado a Juan Sebastián unos parámetros justamente que deberían constar en el informe y que espero que se consideren justamente para el día lunes que sean entregados. Lo que nos dice, y también nos dijo en las últimas horas el vocero presidencial, es que el señor presidente Moreno es el más interesado en que se entregue todo. Sí, así es lo y que ese gesto me parece, ese gesto esclarecedor me parece la mejor contribución que puedan ofrecernos, no solamente a ustedes los respetables familiares, sino a todo el Ecuador. Al pueblo ecuatoriano, así es. Parte de la credibilidad en este gobierno va a radicar en este difícil episodio que le ha correspondido, digamos, evaluar y procesar desde la primera dignidad ecuatoriana, la presidencia de la República. Así es que a Ervin y a todos ustedes, muchas gracias por la colaboración para relatarle al país esta nueva realidad. Confiando siempre en Ervin Hoyos, nosotros nos despedimos de ustedes hasta un próximo capítulo de esclarecimiento. No vamos a cesar en ese empeño, que lo tengan muy, muy claro, todas las autoridades colombo-ecuatorianas. Muchas gracias, Ervin. Hasta Me una alegra próxima mucho conocerlo personalmente, por Gracias. fin, después de estar hablando durante todos estos días. Sí, hemos estado reportándonos novedades y usted ha sido tan generoso con la sociedad y nuestra audiencia. Gracias, Ervin. A ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, mire, fiscal, usted también va a tener que decir algo sobre este tema, y esto le sirvió como una sesión preparatoria, un episodio de información que espero lo aproveche. Señor doctor Edwin Pérez, fiscal general del Estado, ya mismo estamos con usted, porque te abrazamos mucho, Ecuador. Te abrazamos fuerte, Ecuador. En los días más difíciles, aquí seguimos. Recordaremos con honor a quienes ya no están. Rechazamos con firmeza a los asesinos. Rechazamos las circunstancias, aquellas que fueron creadas por quienes te traicionaron, por defender sus ideas, su proyecto. Abrazamos el silencio para escuchar esperanza. Te abrazamos fuerte, Ecuador. Aquí seguiremos, buscando la verdad. XFM y Democracia AM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Mamá, no encuentro las medias! Papá, mi hermana me está viendo feo. ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Me da permiso para salir con mis amigos? Mamá, mamá. Hagamos que mamá y papá revivan esos momentos inolvidables. Por cada $50 de consumo con tus tarjetas Banco Internacional, participan en el sorteo de 2 paquetes todo incluido a Galápagos para 2 personas. Además recibe doble de millas y 5 cenas de $300. Banco Internacional. Queremos ser más. Vigencia del 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2018. Para términos y condiciones ingresa a www.bancointernacional.com.es. ¡Feliz día, mamá! El Dorado Restaurant ha preparado un exquisito menú por el Día de la Madre. En cárnicos, lomos patagónicos, ribeye, canillas de cordero, medallones de cerdo y del mar, pescados de profundidad, mariscos, pangoras, pulpos, langostinos especiales de Galápagos, con un sabor único y la calidad del Dorado Restaurante. Haz tu reserva para un almuerzo inolvidable en homenaje a mamá. Federico Páez 14200 y Huanhuiltahua, detrás de la iglesia de Fátima. Teléfono 3331-486. Para conocer el mundo hay que vivirlo desde adentro. Llegar a lugares que no sabías que existían. Recorrer calles que no aparecen en los mapas. Atreverte a probar algo nuevo. Perderte de todo
para encontrarte contigo. Ingresa a clubmiles.com.es y canjea tus millas también por experiencias. Porque con Diners Club Miles siempre hay un plan para tus millas. Hace algunos años me enteré que tenía cáncer de mama. Nos reunimos con toda mi familia y mi hija nos recordó de que ella tenía en Humana el plan Renacer. Entonces ahí nos enteramos que sí, ellos nos cubrían todo el tratamiento. Gracias a Dios todo salió bien. El doctor me dijo que todo estaba perfecto y ahora ustedes me ven aquí, yo estoy sana. Porque nuestra esencia es humana. En el calor de la noche no hacen falta palabras, solo dos cuerpos en la expresión vertical del deseo horizontal. Fundación Teatro Bolívar presenta, directo desde Broadway, Forever Tango. El New York Times exclama: hay que verlo, una velada de placer absoluto, sensual, elegante, deslumbrante. Tiene que ver Forever Tango. Sábado 12 de mayo, 2 funciones, 16 y 19 horas. Artista invitada, Buica. Adquiera ya sus entradas en ticketshow.com.es. Musicalísimo El Bosque SCI. Invita Clínica Santa Lucía. Clínica Santa Lucía. Fin de espacio promocional y publicitario. 7:58. Señor Fiscal General del Estado, muy buenos días. Como usted comprenderá, la ciudadanía de alguna manera se une a un titular exhorto que exhibieron una de las plataformas informativas más importantes de nuestro país y hablaban de la Gran Escoba. La Gran Escoba ha establecido el Consejo Transitorio de la función de transparencia, pero claro, su dirección técnica, jurídica y ejecutiva tiene una enorme responsabilidad. El hecho de que todo lo que se ocultó en términos generales de un sinnúmero de capítulos del inventario es extremadamente amplio. La lecturabilidad de los procesos solamente a usted le costará un montón de tiempo. En los pocos días que usted se ha hecho este acercamiento a los testimonios y a los archivos, debe haberse dado cuenta la enorme cantidad de impactos o de un ejercicio de dilaciones y dilaciones que se han cometido en contra de la celeridad de hacer justicia y de conocer a los que nos han perjudicado en una cantidad históricamente impresionante de lo que yo conozco a través de cuantificaciones que han hecho mis invitados economistas, mis invitados expertos en el manejo financiero y de contratación pública, señor fiscal. Créame que el Ecuador, y usted es mi noble paisano, el Ecuador está esperando que un ibabureño venga a poner aquí un foco de esclarecimiento y de claridad sobre una tarea mal cumplida y corresponsable de estos misteriosos atracos que no han podido ser conocidos, por lo menos por la ciudadanía. Oscuridad total y un escaparate de ideas, de creaciones, de inventos, un aparataje que nos ha conducido al enigma. Y todo cuidando las despedidas de una administración que no quiere que sea investigada en su fondo y en el contexto alejado de la ley y muy próximo a episodios de corrupción que usted nos va a relatar, porque ese es un compromiso que adquirió con el pueblo ecuatoriano. Esta premisa sirve para de alguna manera relatarle lo que por tiempo, y usted lo que más cuida es su tiempo administrativo y de respuesta a semejante desafío que ha aceptado. Así es que, fiscal, lo que quiera decirle al Ecuador, estamos para escucharle. Usted viene como Gran Escoba, perdone por así denominarlo,
a revivir, digamos, estas cosas que han pasado de agache. Los zimbabureños tenemos esa virtud de ser auténticos en nuestras expresiones. Bienvenido, señor fiscal. Buenos días. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Es para mí un gran honor el poder estar en este espacio. Quiero en primer lugar saludar a todo el pueblo ecuatoriano. Efectivamente, mi compromiso ha sido desde siempre, porque soy un funcionario de carrera, mi compromiso ha sido siempre la lucha contra la corrupción y especialmente contra el crimen organizado, porque son diferentes ejes en la teoría del derecho penal actual. Son tres ejes fundamentalmente que tenemos nosotros dentro de lo que es el problema de la criminalidad, porque existen varios tipos de criminalidad. Criminalidades del poder, la corrupción, las grandes empresas criminales, los crímenes transnacionales y también todo aquello relacionado con los delitos económicos como el lavado de activos. Es decir, en el mundo existe actualmente una tendencia de un crecimiento del 5% al año del crimen organizado. Y esas son estadísticas que están efectivamente en el Internet. Uno accede fácilmente a esta información. Y por supuesto, este reto tan enorme que hemos asumido, lo hacemos con toda la responsabilidad y sobre todo con el compromiso de servicio al país. Efectivamente. ¿Usted no cree que se necesita valentía? Por supuesto, señor Gonzalo Rosero, nosotros hemos sido funcionarios de carrera y hemos estado asignados a unidades súper complejas, como por ejemplo en mi caso yo tuve la gran responsabilidad de iniciar en una unidad que en ese tiempo se la conocía como la unidad antinarcóticos, en donde trabajábamos con 5 fiscales que eran mis jefes, y con ellos desmantelamos varias organizaciones criminales del narcotráfico. Una de estas fue el caso de Óscar Caranqui Villegas, y que nosotros efectivamente dimos una respuesta en ese momento al país con toda la contundencia y toda la decisión y sin miedo. Lógicamente, en ese caso, claramente recuerdo mis jefes, los señores fiscales que estuvieron conociendo esos casos. Un saludo a todos los compañeros que en ese tiempo llevaron estas investigaciones y que con ese mismo compromiso y con ese mismo ejemplo, hoy hemos asumido ese reto. Recuerdo claramente cómo fueron amenazados los fiscales, tuvieron muchos problemas de seguridad, pero insisto, ese ha sido el compromiso y el ejemplo que yo he recibido de todos los compañeros con quienes hemos compartido estos espacios de investigación de criminalidad. Usted debe haber recibido y haber elaborado una senda acta de entrega-recepción de las indagaciones y las instrucciones fiscales de 2 antecesores, especialmente la del doctor Vaca. ¿Estaba completa, cree usted, o simplemente fue de vacaciones al despacho de la Fiscalía General, porque él tenía que hacer un seguimiento de determinadas consignas de ocultamiento? ¿A usted cuánto tiempo le va a demandar esclarecer todo este proceso de recepción de indagaciones, por ejemplo, señor fiscal? Muchas gracias. En estos días lo que hemos realizado es justamente 2 reuniones específicas, tanto con el doctor Carlos Vaca, con quien hemos realizado una entrega ordenada de la información. Hemos suscrito las actas correspondientes. A eso concurría en estos últimos días el doctor Vaca. Sí, aunque de pronto... Pero buen gesto en todo caso, ¿no? Así es. En todo caso, por ahí tal vez hubo una mala interpretación. Más bien, es necesario aclarar que nosotros somos absolutamente transparentes y tiene que existir una entrega ordenada de la información, y sobre todo por lo que usted acaba de decir, don Gonzalo, que es necesario que las cosas absolutamente sean transparentes y se transparenten. Eso es lo que hemos realizado y hemos recibido ya el despacho, hemos verificado la información, tenemos casos de delitos diferentes, de corrupción, de lavado de activos, tenemos casos emblemáticos. Acabamos de pasar ya uno de los casos que fueron muy importantes y que el país estuvo pendiente de la resolución del caso del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanucci, a quien la Fiscalía había pedido la máxima pena, y esto fue aceptado efectivamente por los señores jueces de la Corte Nacional. Y esos son los hechos con los cuales el suscrito fiscal general encargado los está demostrando, ese compromiso. ¿Usted va a investigar la posibilidad, por ejemplo, de este episodio de que protagonizó también el entonces ministro de Interiores, ya no era ministro de Interiores el doctor Serrano, sino asambleísta? Era presidente de la función
de la Asamblea Nacional, y él vino con una tratativa de ejercitar una tarea de esclarecimiento y de apoyo a que el señor, el exministro, el expresidente de Petroecuador ejercite una tarea que ustedes le dan en llamar ejercicio de facilitar, digamos, las investigaciones. ¿Cómo quedó esto a la final? Porque ahora le siguen aumentando, va a llegar creo que a los 100 años de prisión, ¿no? Con tantos episodios que le están haciendo cargo al señor exministro de Energía. Entonces, perdone por la forma como le pregunto, pero yo le tomo como una especie de un juego que han inventado en un proceso que usted tiene que darle toda la seriedad y los lineamientos procesales de lo más adecuado, porque este hombre sabe muchísimo de contratación pública mal hecha. Efectivamente, don Gonzalo, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 491 y siguientes introdujo en la legislación penal ecuatoriana lo que se conoce internacionalmente como los procesos de delación. Es decir, cuando un procesado está dispuesto a brindar información que es efectiva y sobre todo que pueda verificarse y corroborarse dentro de un proceso de investigación. En este caso, el ex ministro de Hidrocarburos, el señor Pareja Yanuseli, había solicitado a la Fiscalía el acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz. Sin embargo, de aquello, nosotros verificamos esta información. Lamentablemente no hubo los resultados esperados. No queremos decir con esto que podamos descartar en algún momento que esta información debe continuar verificándose, pero es cuestión de tiempo. Es necesario todavía continuar la investigación. La posibilidad que ustedes denominan a estos casos, y especialmente por el lado de las indagaciones que tiene que desarrollarse, ¿allí va a necesitar el apoyo de Contraloría General del Estado? Precisamente porque la Contraloría General del Estado es la institución que ejerce precisamente el control de todo lo que son los fondos públicos, y es necesario contar con el informe previo de Contraloría como un requisito de procedibilidad previo a la imputación de cargos en un proceso penal. Sin embargo, la Fiscalía no está impedida de que pueda iniciar una investigación preprocesal con el ánimo efectivamente de encontrar los mayores elementos de convicción. Y paralelamente se puede incluso solicitar a la Contraloría que realice los exámenes. ¿Usted no puede exigirle eso a Contraloría o puede exigirle a Contraloría esa indagación paralela, digamos, esa investigación paralela? Pero ellos ya le han entregado actos de procedibilidad que denominan ustedes, es decir, que ya tiene usted todos los insumos para iniciar una tarea de búsqueda y sanción, obviamente, de los temas que han sido investigados por la Contraloría General del Estado, señor fiscal. Sí, efectivamente, nosotros tenemos varios informes con indicios de responsabilidad penal, pero como su nombre le indica, son indicios de responsabilidad. Es decir, le corresponde a la Fiscalía como titular de la acción pública penal el iniciar las investigaciones e ir verificando y corroborando a través de los respectivos peritajes, por ejemplo, peritajes y auditorías contables, para efectos como en el caso, por ejemplo, que tuvimos el día miércoles, se determine cuál ha sido el monto exacto del perjuicio, ¿no? Al Estado. Y por supuesto, esto nos sirve para poder determinar en los juicios, determinar cuál es el monto de la reparación integral que se va a solicitar por parte del Estado. ¿Qué mecanismo, señor fiscal, usted utilizará para que las indagaciones ya no demoren tanto como han demorado en estos últimos 11 años? Efectivamente, don Gonzalo, mire, en este momento yo acabo ya, el día de ayer, de suscribir las acciones de personal respectivas, porque uno de los temas que eran fundamentales y que fue un proyecto que nosotros lo construimos mientras éramos fiscales de carrera, nosotros presentamos un proyecto que es emblemático para el país. ¿Qué proyecto nosotros le presentamos a la máxima autoridad, don Gonzalo? Nosotros presentamos un proyecto que se le conoce como la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en que deben existir fiscales nacionales.
porque hemos detectado que como avanza el crimen organizado un 5% al año, las autoridades locales, por ejemplo, en zonas de frontera, que son las que más riesgo tienen, queremos de alguna manera precautelar su seguridad. Y lo lógico es que nosotros podamos tener los fiscales nacionales con una sede en la capital de la República para efectos de que estos fiscales, estos compañeros fiscales que están comprometidos con la justicia penal, puedan realizar sus investigaciones en todo el país. Es lamentable, señor Gonzalo, que actualmente el Consejo de la Judicatura haya anunciado la creación de los jueces y tribunales de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, me he enterado en estos días que lamentablemente han ya decidido no continuar con este proyecto. Considero también que sí es importante, en todo caso, nosotros, don Gonzalo, no vamos a parar en este momento para continuar y consolidar este proyecto. Nosotros en este momento ya tenemos en la Fiscalía... Vamos a consolidar este proyecto de la Sala de Crimen Organizado. Por supuesto, porque esto es una necesidad para el país inmediata y urgente. Pero otorgando un entorno de seguridad a todos los que... Por supuesto. Los jueces que vayan a intervenir y a todos los investigadores de su talla, ¿no? Y de su ámbito. Así es. Los fiscales. Y nosotros lo que vamos a hacer es, en este momento, debido a que ya existe el anuncio por parte del Consejo de la Judicatura de no continuar con el proyecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque aquí tenemos que buscar soluciones inmediatas. Sí. Dentro de los ejes y objetivos que he trazado en esta administración, que es transitoria, temporal, bueno, eso por lo menos lo tenemos claro y lo tengo claro, pero uno de los temas que yo voy a presentar de forma inmediata y me voy a sentar a trabajar con todo el equipo de los fiscales de carrera, es presentar un proyecto de reforma de ley orgánica contra el crimen organizado. ¿Y qué va a contener esta ley? A ver. Esta ley va a contener 3 ejes fundamentales. El primero necesitamos hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal en función de la competencia territorial de los jueces. ¿Para qué? Para que exista una competencia nacional. En segundo lugar, lo que vamos a proponer también es la reforma de ciertos tipos penales como por ejemplo el lavado de activos. Eso es algo importante. La extinción de dominio también. Exactamente, y a eso iba. Y uno de los terceros temas que debe contener esta ley contra el crimen organizado precisamente es la ley de extinción de dominio que ya fue presentada ante la Asamblea. Yo considero, don Gonzalo, y creo que todos los compañeros fiscales de carrera comparten mi criterio, que estas reformas son urgentes a ser presentadas en la Asamblea, ante la Asamblea. Pero también le quiero comentar, don Gonzalo, que este no va a ser un trabajo solo de la Fiscalía. Este va a ser un trabajo que lo vamos a coordinar con diferentes instituciones del Estado, como por ejemplo la UAFE, como por ejemplo la Policía Nacional, como por ejemplo el mismo Consejo de la Judicatura. Es decir, tenemos que sentarnos en la mesa, terminar cualquier tipo de inconsistencias o de cualquier tipo de malentendido que haya existido y tenemos que llegar a acuerdos, porque eso es lo que necesita el país en este momento. Necesitamos acuerdos y trabajar en función de los intereses de la seguridad ciudadana. Respetable fiscal general de la República, usted debe solicitar a la Asamblea Nacional también una reforma que reduzca, que aminore el plazo de indagación de determinados delitos que tienen prisión y que van a provocar reclusión, porque de lo contrario esto va a permanecer en un statu quo bastante complejo, ya que la dilación permite el olvido y el perdón, sin que la justicia haya intervenido, por decirlo menos, ¿no? Que allí los recortes del procesamiento de una causa necesitan, porque los otros se han empeñado en crear mecanismos para dilatar los procesos indagatorios, especialmente para que establezcan formulación de cargos, por ejemplo. Se necesitan un montón de pasos que hay que dar y eso tiene que aminorarse, de lo contrario nunca vamos a saber lo que ocurrió en la última la última década de despojo de una riqueza nacional impresionantemente grande, señor fiscal. Ya logrará usted calcular solamente viendo los expedientes de archivo de la Fiscalía la cantidad de plata que se han robado.
Bueno, don Gonzalo, yo le quiero comentar de que por la experiencia que nosotros tenemos en la institución, la Fiscalía lo que necesita es obtener elementos suficientes de convicción, y eso lógicamente dentro del sistema penal, de todo el sistema penal, porque la Fiscalía es una de las instituciones que conformamos todo el sistema penal. La Fiscalía tiene que coordinar toda la investigación, especialmente con la Policía Judicial. Es la Policía Judicial el ente operativo que realiza investigaciones cumpliendo con el debido proceso, con las respectivas órdenes judiciales que se requieren siempre para poder hacer investigación del delito. Y lógicamente esto demanda un tiempo, y que ese tiempo debe ser un plazo razonable, debe ser un tiempo con el que el fiscal y su equipo de investigación se siente en la mesa y empiece a analizar toda la información que va obteniendo, y que lógicamente necesitamos los plazos correspondientes, los plazos ¿Le puedo razonables? respetuosamente formular una especie de petitorio o de sugerencia como ciudadano y como comunicador? ¿Por qué usted no les convoca a los señores fiscales a una suerte de rendición de cuentas sobre en cuántos procesos abreviados han participado cada uno de sus fiscales, señor fiscal general? Claro. ¿En qué ayudaría este mecanismo que le estoy sugiriendo? Mire, don Gonzalo, el procedimiento abreviado de una institución que está en el Código Orgánico Integral Penal es un proceso alternativo, ¿no? Es un proceso alternativo al proceso ordinario, ¿Ha sido ¿no? utilizado? Y por ¿En supuesto, demasía? mire, yo considero de que no ¿Qué le podemos dicen las hablar, estadísticas? no Claro. podemos hablar de que exista una utilización masiva del procedimiento abreviado. Pero mire, si nosotros, por ejemplo, analizamos el otro lado del beneficio que existe con la utilización del procedimiento abreviado, claro, porque el procedimiento abreviado únicamente puede ser solicitado en delitos que están sancionados hasta 10 años. Pero nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el lado positivo del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque primero, el procedimiento abreviado lo que evita es la etapa de juicio. Es decir, que en el juicio nosotros empezamos desde cero como fiscales, porque tenemos que hacer comparecer a todos los testigos que han intervenido en la investigación, y muchas veces hay casos en los cuales, por ejemplo, hay testigos que lamentablemente por cualquier razón, se me ocurre porque de pronto un servidor público, la Policía Nacional, dejó de prestar sus servicios, se fue a vivir a otro país, bueno, no sé, pueden ser muchas situaciones que se presentan en esta situación. Entonces, el procedimiento abreviado lo que nos facilita es evitar la etapa de juicio, y que en la etapa intermedia se pueda dictar una sentencia que declare la culpabilidad con los elementos de convicción que el fiscal ha obtenido en esa etapa de proceso instructivo. Y que la última pregunta por su tiempo, señor ministro fiscal general. ¿Cuándo va usted a comenzar a inaugurar, digamos, una formulación de cargos, y a qué temas o a qué procesos que están en pendiente? Se me ocurre Singue, por ejemplo. ¿Cuándo usted comenzará a hacer este tipo de esfuerzos de consignar o convocar a audiencias de formulación de cargos, que es clave esto, ¿no? Claro que sí. Yo quería comentarle, don Gonzalo, que en este momento nosotros hemos recibido alrededor de 50 expedientes que estaban en proceso de investigación, y también hay otros que están en proceso de instrucción fiscal. Y en estos procesos de instrucción fiscal necesitamos cumplir con los plazos, porque se fijan 90 días para que se terminen las etapas de intermedia, y lógicamente es necesario continuar investigando estos casos. Lo que sí he dispuesto, don Gonzalo, en este momento a todos los equipos de la Fiscalía General que trabajan en la unidad de investigaciones previas, es que todos los casos que mantienen en esas fiscalías sean absolutamente atendidos en todos los requerimientos, y que se practiquen todas y cada una de las diligencias que se consideren necesarias, independientemente en contra de quién se investigue, sino que debe efectivamente, de acuerdo al principio de celeridad, tienen que despacharse y disponerse todas las diligencias que deben realizarse para efectos de obtener los elementos de convicción. Una pregunta aislada y final, esta sí final. Muchas gracias por atenderla, señor fiscal general de la República. El país puede colapsar económicamente.
Estamos frente a un cuadro con unas perspectivas y unas señales muy dramáticas. La causa fundamental de este colapso podría provenir, señor fiscal, por el alto índice de endeudamiento en el que hemos incurrido. Y ahora ocurre que la señora ministra de Finanzas, parte del gobierno del presidente Moreno, seleccionada no sé si por él o seleccionada en Europa, pero la señora Viteri dice que no hemos llegado todavía al tope que señala la Constitución y las normas financieras que rigen en el Estado. Y nos quiere llevar y condenarnos a seguir manteniendo el gasto corriente y el gasto fiscal, especialmente burocrático, por un tiempo más, hasta cuando un proceso tan delicado como el de la dolarización colapse. ¿Será por eso o será por otra circunstancia? Porque no tienen un manejo, un guión adecuado, una estrategia adecuada, un modelo económico adecuado, que no nos compete a nosotros analizar o no analizar, pero sí de prevenir algo que puede estar ocurriendo con un colapso financiero de la economía ante un delito que es inventar de que el techo de la deuda que señala la ley no ha pasado y que tiene todavía unos puntos porcentuales para seguir endeudándose. Yo le hago esta prevención, señor fiscal, porque esto es grave. Créame que un colapso de la economía ecuatoriana no nos hará un bien, sino que tendremos que todo el mundo salir corriendo desquiciadamente. Es un tema muy delicado que no quiere atender por desconocimiento algunos de los cuadros fundamentales que están rigiendo los destinos de nuestro país en este momento. Mire, Gonzalo, nosotros en este momento tenemos una investigación que estamos coordinando con la Contraloría General del Estado, de acuerdo a un informe con indicios de responsabilidad penal, precisamente sobre un tema del endeudamiento público. Creo que ese es un tema que nosotros lo estamos ya analizando. Tenemos que cumplir con los plazos que nos exige la ley y que lógicamente esto va a determinar una investigación totalmente objetiva, nos va a determinar la responsabilidad penal de alguien. Porque lógicamente esto tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias. Pero también quisiera, por último, don Gonzalo, si me lo permite, mire, uno de los temas precisamente de la propuesta de ley orgánica contra el crimen organizado, precisamente lo que consiste es que nosotros hoy como país necesitamos una institución procesal que nos permita inmovilizar preprocesalmente, es decir, antes de que se dé inicio a un proceso penal, que preprocesalmente nosotros se me ocurre con un reporte inusual de actividades económicas o de transferencias económicas, nosotros como institución, conjuntamente con la UAFE, podamos hacer una inmovilización de esos activos, cuya sospecha se tiene que posiblemente tengan una ilicitud. Pero eso es necesario, don Gonzalo, hacer una reforma. Es necesario hacer una reforma integral. ¿Qué requiere usted en términos de reformas? Nosotros lo que requerimos es primero el apoyo total para el proyecto, que necesitamos construirlo, insisto, vamos a hacerlo interinstitucionalmente y que lógicamente pero es necesario. El crimen organizado tiene aliados en el Parlamento ecuatoriano, lamentablemente. Bueno, don Gonzalo, no me atrevería a decir eso, pero eso podría yo decirlo en una investigación. Es que se han robado mucho dinero, señor fiscal general. Claro, y están taponando ahí las cosas. Uno como fiscal, don Gonzalo, tiene que ser muy objetivo, tiene que ser muy objetivo y prudente, pero... claro, nosotros estamos en dos ámbitos, don Gonzalo. Usted está en el ámbito periodístico y yo estoy en el ámbito investigativo judicial. Y créame, don Gonzalo, nosotros perseguimos el mismo objetivo: descubrir la verdad. Pero porque ese usted está mencionando principal. Esto es precisamente porque usted tiene en evidencia asuntos que conviene prevenirlos antes que lamentarlos, ¿no? Exactamente. Después le van a venir a usted las quejas y a la institucionalidad que representa de que no tomó precauciones a tiempo. Entonces, con la Contraloría usted tiene una amplísima tarea que cumplir, pero le sugeriría yo decirnos ¿cuáles son las herramientas legales que usted buscará a toda costa
que legisle la Asamblea Nacional para que usted tenga las herramientas, bien digo, indispensables para parar en seco esta fuga de dinero. Y allí convierto en una gran pregunta: ¿dónde está el dinero con el que se ha perjudicado al país? ¿Usted piensa encontrarlo en buenas cantidades? El camino del dinero, la ruta del dinero mal habido. Yo he mantenido unas 2 reuniones precisamente con expertos en esta materia y con ellos analizamos la posibilidad justamente, primero, de plantear la reforma, y segundo, también en este momento de sentarnos a trabajar en hacer la búsqueda y el rastreo de todos los activos que se hayan obtenido de manera ilegal y que por supuesto hayan sido lamentablemente sacados del país, y que eso es lo que está exigiendo hoy el pueblo ecuatoriano. Así que ese es nuestro compromiso, estamos trabajando en aquello, nuestro objetivo está centrado totalmente en esta lucha frontal contra la corrupción, contra el crimen organizado y todos los delitos que están afectando el terrorismo, especialmente hoy que tenemos un gravísimo problema. Por eso es que yo he planteado este proyecto y que ya está consolidado y está implementado. Así que, don Gonzalo, y pedimos a todo nuestro país que nos apoye, porque eso es lo que hoy necesitamos. También siempre recordarles también que nosotros como funcionarios públicos también estamos en un alto riesgo. Sin embargo, lo asumimos porque ese es nuestro compromiso. Depositamos toda la confianza, me atrevo a pensar así, en su persona. El pueblo ecuatoriano cree en usted, créame, cree en usted. Usted va a salir elogiado por 2, 3 generaciones a las que buscará salvarnos de tanto acecho que todavía no ha tenido un desenlace adecuado como el que debía haber tenido en 2 administraciones de fiscalía que pasaron de agache. Muchas gracias, señor fiscal. Muy buenos días. Hasta una próxima oportunidad, si Dios permite. Muchas gracias, don Gonzalo. Un buen día. Gonzalo Rosales.